Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta maravillosa tarde. Nuestra intención y deseo es estar comunicados con nuestro Padre Celestial para no perder de vista nuestro blanco perfecto. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de vida. Mi Dios, te rogamos que seas nuestro invitado especial en esta tarde y que las palabras que pueda pronunciar mi boca tengan tu divina inspiración a través de tu palabra santa y la pluma inspirada. Mi Dios, sea nuestro invitado especial. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, es grato hablar cada día acerca de la palabra de Dios. Mientras usted más se dedica a escudriñar las escrituras, nuevo conocimiento hay. Hay cosas maravillosas y tan importantes que muchas veces nosotros no las hemos podido encontrar. Porque la verdad, los primeros pioneros de la iglesia, con ayuno y oración, encontraron muchas verdades que hoy nosotros las podemos leer y entender fácilmente. Cuanto a ellos, pues les costó muchísimo, pero nada es imposible con la oración directa a nuestro Padre Celestial, que es la única comunicación que tenemos. Es la comunicación más hermosa, que no nos cobra nada el Señor por darnos el conocimiento. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan. Capítulo 16, del 1 al 4. El mensaje es tan hermoso que vamos a continuar con la secuencia de los chascos. Si recordamos anteriormente y en otras oportunidades hemos escuchado hablar del chasco de 1844, pero la palabra de Dios nos enseña que el chasco no fue solo uno, ha habido varios chascos, pero vamos a seguir con relación a la palabra de Dios, como el Señor nos dejó enseñado a que nosotros podamos reconocer el mensaje y darlo a conocer, por supuesto transmitirlo. Y es la oportunidad que Dios me da hoy para poder seguir con la relación de los chascos. Habrá una última oportunidad de chasco, habrá un chasco más, lo vamos a entender hoy a través del mensaje. Leamos en la palabra de Dios, en el capítulo 16 de San Juan y su verso 1. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y hará esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí, dice el Señor Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. El Señor nos ha dejado el mensaje para que aquel momento que suceda nosotros lo recordemos. Pero ¿cómo lo vamos a recordar? Estudiando la palabra, conociendo el mensaje, sabiendo del mensaje. Pero si no sabemos nada, ¿qué recordamos si no hemos leído? Es importante que a través de la oración y la comunicación directa con Dios, nosotros diariamente le pidamos esa sabiduría, ese conocimiento, esa oportunidad de alcanzar
el discernimiento para entender lo bueno y entender lo malo. Muchas veces decimos que en la palabra de Dios no hay cosas malas. Por supuesto que no hay cosas malas. Nosotros las hacemos malas porque no entendemos, porque no queremos entender o porque no queremos aceptar. Pero el Señor es un Dios de orden, amoroso, correcto, omnisciente, omnisapiente, sabe todo. Lo que el ser humano oculta a los demás, Dios ya lo conoce todo, ya lo sabe todo. Por la misma razón, el Señor nos dejó allí el mensaje para que en el momento que aquel ser humano, aquel hijo de Dios, aquella persona desee estudiar la palabra, sepa que ya Dios lo había dicho. Mencionábamos el seguimiento de los chascos. Si recordamos que en el chasco de 1844, que fue lo último en lo que quedamos en el estudio anterior, 3 meses antes, dice, había muchos bautismos y conversiones. Las personas dejaban su trabajo, pasaban horas y horas, horas enteras, orando, cantando, confiando en su gloriosa venida, confesando sus pecados para esperar la segunda venida de Cristo. Ese sentir de ese grupo, esa cantidad de personas, porque miles y miles se bautizaron 3 meses antes de aquella fecha que habían dicho que venía el Señor Jesús. Muy bien, esto era como para un recordatorio de la parte donde nos quedamos. Sí, habían muchas conversiones, pero ¿qué pasó para el momento del chasco? Todos aquellos se fueron, todos se retiraron. ¿Acaso no es esa una prueba? Esa es una prueba de fidelidad a Dios. Ahí es donde en los últimos tiempos se denotarán los 2 grupos que deberán existir. Porque no pueden haber 10, 15, 20, 25 grupos, no. Así como los nombres denominacionales, no. Para Dios solo existe frío o caliente, blanco o negro, gris no existe. Término medio no existe. O le servís a Dios o le servís al diablo. Pero un poquito con cada uno no existe. Es definitivo reconocer quién es el pueblo de Dios. ¿Qué significa la palabra pueblo de Dios? No solo porque puedo decir yo soy cristiana. No, pero si no estoy haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesús. No es mi madre y mis hermanos cuando le avisaron que le buscaban. Entonces, esta es la definición. Para el chasco, habían miles y miles de personas de Estados Unidos, Inglaterra e Italia. Todas esas personas de diferentes denominaciones. Pero ¿qué pasó? Dice la sierva del Señor. Fue Hiram Edson quien recibió la revelación del santuario y por medio de él comprendieron que se habían equivocado, no en la fecha, pero sí en el evento. Eso mencionábamos anteriormente, el evento fue el equivocado. No vino el Señor Jesús a la tierra, pero pasó del lugar santo al lugar santísimo. Muy bien, este ya es un recordatorio. Ahora veamos. Asimismo, una última experiencia de chasco zarandeará al pueblo de Dios. Ya pasó el de 1844, pero dice zarandeará. Es para el futuro. Zarandeó, ya pasó.
zarandeada. Muy bien, zarandeo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Es posible que el último chasco que experimente la iglesia se dé cuando los mismos hermanos que manifestaron fidelidad a la iglesia la entreguen a sus enemigos. Esto será una gran prueba de fe. Ver pastores, líderes renombrados traicionar y sumergir en gran apostasía a la iglesia de Dios, que supuestamente representa. Ver hermanos que estuvieron en las bancas por tantos años, negando la fe, negando las creencias y entregando a sus hermanos. Ver hogares que se dividen, matrimonios que se separan, y todo por ponerse del lado de la Biblia y al lado del mensaje, al lado de Cristo. Ver algunas de nuestras iglesias e instituciones ser llevadas con el mensaje de la Biblia será una gran prueba. Esa será una gran prueba en donde se reconocerá quién es el pueblo de Dios, quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. ¿Debe esto sorprendernos? No debería, porque Jesús ya anunció que algo así pasaría. En San Juan 16, del 1 al 4, nos dice que las iglesias serán perseguidas por sus mismos hermanos de la fe, y los que persigan a las iglesias caerán y creerán que están honrando a Dios al exterminar a los guardadores del sábado. San Juan 10, 34 al 39. Dice que los que se mantengan fieles a Cristo, fieles a la Biblia, fieles al mensaje, fieles a la iglesia, serán perseguidos, traicionados y entregados por sus mismos familiares. Dice que del seno de la iglesia se levantarán los cabecillas de dicha apostasía. Dice que la traición llevará a algunos al martirio, al mantenerse del lado de Cristo. Leamos en la palabra de Dios, San Juan 10, 34 al 39. Hermanos, la palabra de Dios nos da el mensaje. Estudiemos la Biblia para no caer en acechanzas, para no ser acechados por el enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero nuestro blanco perfecto es Cristo Jesús. Dice el mensaje: Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque a vosotros, a Cristo le dijeron esto. ¿Por qué? Él dice, porque dije,
Hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Había mucha incredulidad. ¿Hay hoy esa incredulidad? ¿Hay esa apariencia de falsos creyentes como acabamos de leer en este mensaje? Cristo, el mismo Cristo, hasta un Padre que entregará a su propio Hijo en los días finales. Ahora veamos algunas de las declaraciones que hace Elena White sobre este punto. ¿Cuándo iniciará este chasco que zarandeará a la iglesia? El comienzo del tiempo de angustia. Mencionado entonces al no ser referido al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario celestial, mientras nuestro Señor Jesús aún no ha venido, no ha salido del santuario celestial, del lugar santísimo. En ese tiempo, dice la hermana en el espíritu de profecía, que nos menciona la palabra de Dios. ¿Cuándo serán estas cosas? Vamos a seguir leyendo. Dice, porque se dará este chasco. ¿Por qué se dará este chasco? ¿Por qué? La pregunta. Por predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Hemos oído? ¿Lo hemos leído? ¿Lo hemos predicado? ¿Cuál es el mensaje que se debe estar predicando en el tiempo del fin? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Es este el mensaje de hoy? No podemos buscar trocitos adornando con palabras halagüeñas nuestro mensaje para no ofender. No, mis hermanos, así como está en la Biblia. El mensaje se da, con un escrito está, con un así dice Jehová. En la palabra de Dios dice en este capítulo y en este versículo. No me lo invento yo porque tiene mucho tiempo de escrito. Igual el mensaje del espíritu de profecía. Muchos años de estar escrito. Solo lo comparto porque gracias a Dios lo encontré. No es que sea difícil encontrarlo, sino es posible con la bendición de Dios. Dios nos da la oportunidad porque nosotros solos nada podemos hacer. ¿Por qué se dará este chasco? Este último chasco que mencionábamos. Y dice por predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Estamos predicando, hermanos? Durante el fuerte pregón del tercer ángel, estos agentes satánicos tendrán oportunidad de recibir la verdad y algunos de ellos se convertirán y soportarán con los santos del tiempo de angustia.
los santos, decía la palabra de Dios en el libro de Juan 10:34. Los santos del tiempo de angustia son aquellos que estén predicando, enseñando, recordando, dando fe, testimonio de nuestro Padre Celestial. Y no importando el momento que se esté viviendo. Nunca apartarnos, nos pide el Señor, de la fe y menos del mensaje del amor de Cristo. ¿De dónde vendrán los enemigos de la iglesia? Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de los externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. ¿Cuántos dejarán la iglesia por este chasco y zarandeo? Son tantos los que dejarán la iglesia que pueden parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. No, la iglesia de Cristo no caerá, porque el Señor es la cabeza de todo hombre. Es el centro del mensaje. Es el corazón del decálogo. Es el Dios del universo. La iglesia no caerá. Así dice la palabra de Dios. Y Dios no nos miente. Pero la iglesia no caerá, dice. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Por eso recuerda los siguientes en relación al tema del chasco. Recordemos, dice, y nos está hablando la pluma inspirada. Esta relación al tema del chasco. Siempre hablamos de dos grupos. Los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Solo hay dos iglesias, una falsa y una verdadera. Solo hay dos caminos, un ancho y un estrecho. ¿Cuál preferimos tomar? Donde hay mucha libertad, mucha alegría, mucho gozo a la vista del ojo material, pecaminoso y humano. O aquel camino estrecho, donde es difícil caminar, pero con un gozo y alegría grande. Gozo y alegría, gran alegría, cuando nos encaminamos en las cosas de Dios. Puede ser estrecho el camino, pero con un gozo inmenso en el corazón. Cuando hay gozo y alegría, hay interés de crecer espiritualmente. Hay interés de buscar a Cristo Jesús. Hay interés de hablar diariamente con Cristo. Hay ese deseo en el corazón de hacer cambios en la vida. Ya no se siente difícil ni estrecho ese camino. Ese camino es de alegría, de gozo, de paz, de amor, de mansedumbre. ¿Qué cuesta conseguir esa palabra? Porque hipócritas somos cuando creemos que somos completamente preparados. No, a eso vamos. Es lo que estamos buscando. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Solo a través del estudio, de la oración. Oración intercesora, decía el estudio de esta semana. Cómo Pablo oraba para interceder por los demás,
porque de nada sirve que ores solo por ti, por tu familia, por los que te caen bien. No, tenemos que orar por todas las personas, por todos los que lo necesitan. Pero no entiendo. Pero el mensaje del Señor es inmenso. El mensaje del Señor es muy claro. El mensaje del Señor es amor, es bendición. Ahora escuchemos, hay dos grupos. Pues me he extendido mucho, pero es importante que el mensaje se dé así de claro, porque todos los que me escuchan, los que me ven, no me pueden preguntar porque no estoy cerca. Pero si hay interés, se puede preguntar y la palabra de Dios le va a contestar. Ahora quiero decirles de los dos grupos. Dice que hay dos grupos. Uno es para los falsos discípulos y el otro para los verdaderos discípulos. Los falsos discípulos, estas son las características. Los lleva a rechazar a Cristo, su mensaje y su iglesia. Los lleva a abandonar la fe. Ya no hay fe, ya no hay deseo de estudio, ya no hay crecimiento espiritual. Se niega la fe. Los lleva a dejar su primer amor. Los ubica en Babilonia. Revela quién es cizaña, marca a los traidores. Ahí se describe la definición de dos grupos, los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Ahora, el siguiente grupo, para los verdaderos discípulos, los lleva a aceptar a Cristo y a predicar su mensaje y a defender su iglesia. Los lleva a reencontrar la fe. Es una prueba de amor, de dejarlo todo por Cristo, su mensaje y su iglesia. Los afirma en el remanente. El chasco purifica a la iglesia. El chasco sella a los fieles. ¿Por qué dice que el chasco purifica a la iglesia? ¿Y qué es purificar? ¿Qué es purificación? La purificación es con fuego. La purificación es, y en el libro de Isaías menciona que cuando éste era joven, el ángel le pasó una brasa encendida en los labios para purificar su hablar, para ser purificado. Entonces aquí dice, el chasco purifica a la iglesia. ¿Por qué la purifica? Porque ahí se encontrará el grupo del remanente, los que realmente le sirven a Dios y los que no le sirven. Los que dudan en el mensaje y los que están firmes en el mensaje. ¿Qué pasó en el chasco? Habían muchísimos y muchísimos que se bautizaron 3 meses antes, para 1844. ¿Cuántos quedaron? Un poquito, un remanente. Los que quedaron estudiando para encontrar en qué habían fallado ellos, porque Dios no falló. Porque la fecha era correcta. El evento fue el equivocado. Así siguieron creciendo hasta saber quién es el remanente. Igual el chasco venidero. ¿Y cuándo será ese futuro chasco? En la predicación del tercer ángel. ¿Hemos escuchado el mensaje del tercer ángel? ¿Sabemos qué relación tiene y por qué habrá un chasco? Estudiemos, hermanos.
Tenemos aquí lo que la hermana White nos habla acerca de este tema específico. Y dice, los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad, pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios, o sea, para el día final. También se les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quieren comprender. No quieren, porque sí, ya es tiempo en el cual los libros de la profecía ya fueron abiertos desde hace mucho tiempo, que aquellos que escribieron la profecía habrían deseado saber y entender, pero ese privilegio es para nosotros hoy. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros sin deseos de querer? Este libro fue escrito hace muchos años, eventos finales. Primeros escritos. Es el primer escrito de la hermana White. ¿Cuántos años hace que fue escrito? Aquellos grupos conocen ni quieren comprender las cosas que están halladas. Para ellos, el Señor las abrió antes que aquellos que quieran ver y están dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan sin necesidad de que su mente sea iluminada, oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. Dios no quiere que nuestra mente esté adormecida en tinieblas y errores. Dios nos ha dejado las verdades eternas, la palabra de Dios, el mensaje completo. Solo tenemos que orar, que pedirle a Dios esa sabiduría, ese entendimiento, darlo a conocer al mundo, porque sobre nosotros caerá la sangre de aquellos que no recibieron el mensaje por falta de decisión propia, por falta de interés de dar a conocer al mundo entero el mensaje. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocúpense con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras, mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan a la mente. Esta no puede esparcirse en la verdad que la de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. ¿Cuál es el mensaje que nos está dejando la hermana? Esta hermana que nos está dejando, que Dios nos ha dejado las verdades eternas en las manos. ¿Las estamos utilizando? ¿Las estamos dando a conocer al mundo entero? ¿Qué es lo que sucederá si nosotros sabiéndolo no lo hacemos? Por eso el último punto de deseo, comentar el mensaje a Filadelfia, es
que el pueblo de Dios debe tener lo que Dios le ha dado. ¿Y qué le ha dado Dios a su iglesia? Le ha dado el evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. El evangelio eterno. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que llevaba el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores, tribus, lenguas, pueblos. El evangelio eterno. ¿Lo estamos predicando, hermanos? ¿O solo mencionamos el capítulo y no lo explicamos? No entramos a donde se debe entrar con el mensaje para predicarlo a todas las naciones. ¿Estamos predicando hoy? Hagámoslo, hermanos. Este es el llamado, como el llamado en los días de Noé. Cada golpe, cada martillazo era un llamado a ese pueblo al arrepentimiento. Ese llamado al arrepentimiento es primero para mí, hermanos. Es primero para mí, pero luego para los que lo escuchan. Escuchemos las cosas sagradas, demos atención. Pongamos nuestro oído en alerta para las cosas divinas, no para las cosas vanas que tienen miles y miles de seguidores. Un evento vano tiene. Pero ¿dónde están los que quieren seguir a Cristo? ¿En dónde estamos? Y se lo ha dado para que lo predique. Esto fue lo que sucedió antes de 1844. Y los mileristas y primeros adventistas predicaron el mensaje del primero, segundo y el tercer ángel. El mensaje del primer ángel hizo un llamado a los cristianos a volverse en obediencia a los 10 mandamientos. El mensaje del primer ángel es el llamado. Es bíblico, de la santa ley de Dios, porque eso es temer a Dios. Eclesiastés 12:13, porque esto es el todo del hombre. Dice, guardad los mandamientos porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Pero los rechazaron. Este mensaje fue rechazado. Este mensaje hizo un llamado a los cristianos a practicar la reforma pro salud. ¿Por qué se dice que la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles? Porque ese llamado en el año 1844 fue el llamado a practicar el mensaje de la reforma pro salud. Pero si recordamos, algunos hoy en día dejan a un lado el mensaje de la reforma pro salud. Eso no importa. ¿Por qué? Aquí está el cuadro anterior, el cuadro que ya mencionamos para los falsos discípulos y para los verdaderos discípulos. Porque eso es darle gloria a Dios, cuidando ese cuerpo, templo del Espíritu Santo. Porque ese templo, ese cuerpo no es vuestro, porque Cristo Jesús lo compró con su sangre preciosa. Pero lo rechazaron. Este mensaje les recordaba que han iniciado el juicio divino sobre este mundo. Pero lo rechazaron, segunda vez. Y este mensaje les recordó que la verdadera adoración al Creador se hace en el día sábado. Pero lo rechazaron, tercera vez. También. Por esa razón el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8,
fue claro, ha caído el cristianismo y se ha convertido en Babilonia. ¿Por qué? Por desobediencia, por rechazar el mensaje. Pero Dios ha levantado un remanente fiel. Esas palabras, mis hermanos, no las estoy inventando yo. No las estoy diciendo yo, están en la palabra de Dios. Están en la Biblia. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Entonces, el segundo dice, ¿por qué lo dijo? Porque fue rechazado el primer mensaje, el mensaje del primer ángel. Y vi volar por en medio del cielo otro ángel que llevaba el evangelio eterno. Pero mientras este mensaje del primer ángel, entra la reforma pro salud. Pero lo rechazaron, dice ahí. Entonces fue el siguiente mensaje, y el mensaje de los tres ángeles. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo vamos a temer a Dios y darle gloria? Solo con este cuerpo, templo del Espíritu Santo, sano. Ahí entra la función de la reforma pro salud. Pero ¿aceptamos la reforma pro salud? ¿Se está rechazando? ¿Ha sido rechazada? Esto decía, y aquí está el cuadro. Entonces fue necesario el mensaje del segundo ángel. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué dice ahí, hermanos? Vamos a leer en el libro de Mateo, pero quiero dejar un corto mensaje. ¿Eres adventista? Me la pregunta. ¿Tú eres adventista? ¿Ustedes son adventistas? ¿Del séptimo día? ¿Naciste en un hogar adventista? ¿Por qué eres adventista? ¿Conoces a alguno de los fundadores? ¿Aceptas las verdades eternas? Esas son preguntas tan importantes, hermanos, para un verdadero adventista. Conocemos el mensaje del espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo, dice Apocalipsis 19:10. Pero leamos esta última porción en el libro de San Mateo 10:21. Son características del mensaje que ya leímos. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Será cierto eso? ¿Cómo vamos a dudar si la palabra de Dios lo dice? Si siempre el Señor nos ha dicho, ¿abandonarán las mujeres a sus hijos? No, ¿cómo los van a abandonar? Sí los abandonan, pero yo jamás los abandonaré. Nuestro Padre Celestial es un Padre de verdad. Nuestro Creador, Él nos hizo, Él nos creó con tanto amor y misericordia, pero jamás nos abandonará. Él está siempre al cuidado de nuestra vida. Él nos está cuidando, Él nos ama. ¿Y por qué nos ama? Lo único, porque somos sus hijos, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero también dice que ¿qué es lo que Él espera de nosotros? La obediencia. La obediencia que nosotros le debemos tener a Dios, a nuestro Padre Celestial. Esa obediencia sin la cual nadie podrá alcanzar la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, estos mensajes son tan importantes, son tan hermosos,
reconozcamos que el mensaje de ese último chasco que se nos está hablando, se nos está presentando hoy. ¿Lo podemos aceptar o lo vamos a rechazar? ¿Lo rechazamos? ¿En qué grupo estamos? ¿En cuál de los dos grupos que acabamos de leer nos encontramos ubicados? Solo quiero leer este versículo que estaba en nuestro mensaje. Y dice, para reconocer, hermanos, realmente, ¿qué es lo que quiere de nosotros Dios? Nosotros lo necesitamos porque Él nos ama. ¿Y nosotros le obedecemos? ¿Cuánta obediencia nosotros tenemos hacia nuestro Padre Celestial? ¿Desde cuándo nosotros estamos con el deseo de poder buscar a nuestro Padre Celestial en las nubes de los cielos, esperarlo ver llegar, como lo hicieron estos primeros nuestros antepasados? Por esta razón nos daba la incógnita, la pregunta: ¿conoces algunos de los fundadores de la Iglesia Adventista? Todos ellos, pioneros adventistas, fueron como los apóstoles de la Iglesia cristiana primitiva, según lo dice Elena White en la siguiente cita: a la semejanza de los apóstoles, muchos de ellos cayeron en sus puestos, pero la construcción del templo siguió avanzando constantemente. Los obreros del Señor siguen trabajando para la segunda venida de Cristo. Así que, mis hermanos, es importante conocer los mensajes, pero más importante es que los estudiemos. No solo escuchemos, hemos dado las citas bíblicas, quiero mencionar 124 de primeros escritos y 125, el mensaje de esta tarde. Es maravilloso reconocer que el Señor nos ha permitido la vida hoy. Y es maravilloso también pedirle el perdón de nuestros pecados y que lo que podamos entender que Dios lo prepare para dar a conocer un mensaje sin temor y sin errores, porque escrito está, con un así dice Jehová, con la palabra de Dios. Y que el Señor nos bendiga. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, porque hoy nos has permitido entender ese futuro chasco que después del mensaje de los 3 ángeles, igual que cuando fue el gran chasco, se está haciendo ese llamado, mi Dios, y que podamos escuchar. Sea nuestro invitado especial en este día. Bendice a todo tu pueblo. Bendice a todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén.